Vale, pues ahora sí, damos la bienvenida a este primer webinar o a esta primera ronda de webinars de la SEN, la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Dentro de todos los objetivos, ¿no?, propuestas de este nuevo año, que como ya habréis ido viendo en redes y también en diversas newsletters que hemos enviado a los socios y demás, tenemos unas cuantas propuestas, pero es cierto que tenemos un objetivo muy claro y es visibilizar el rol de la enfermería neonatal. Yo creo que esto lo tenemos como en primera línea y a partir de ahí vamos a hacer diversas acciones, entre ellas estos webinars. Ahora, a continuación, el equipo de la SEN que coordina estos webinars os va a comentar cómo va a transcurrir, ¿no?, todo este año a nivel de estas sesiones que se van a ir realizando. Incluso pues, vais a tener la primicia de conocer la temática del siguiente. Yo simplemente quería daros esta bienvenida como presidenta y sobre todo el agradecimiento a mis compañeras de la Junta Directiva que están organizando estos webinars, que son Isabel María Fernández Medina, enfermera especialista en enfermería y pediatría y fisioterapeuta, profesora titular del Departamento de la Universidad de Almería y vocal de la Junta Directiva. También está nuestra compañera Mari Carmen Fernández Tuñas. Ella es enfermera especialista también en pediatría, psicóloga sanitaria y vocal también de nuestra Junta Directiva. Trabaja en el servicio de neonatología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Y por último, tenemos también a nuestra compañera María José Troyanos Martos. Ella es enfermera especialista en pediatría, jefe de enfermería de la unidad neonatal del Hospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona y también vocal de nuestra junta directiva. Con ella os dejo y sobre todo pues disfrutad de este momento. Agradeced también toda vuestra participación por el interés realmente que nos estáis demostrando día a día por la mejora del cuidado neonatal. Agradecer también a nuestros compañeros de SENEO su gran colaboración para poder trabajar juntos, no solo en equipo en las unidades de neonatología, sino también en todas las formaciones que realicemos y también, por supuesto, en las investigaciones. Y sin más, doy la palabra a María José Troyano. Gracias. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho Leticia, daros la bienvenida a este primer seminario web de la SEN. Y yo os voy a hacer un breve resumen de cómo van a funcionar la dinámica un poquito de los webinares y deciros que esta iniciativa que comienza en la SEN este año se hará de forma trimestral. Serán seminarios monográficos sobre temática de interés para la enfermería neonatal. Os vamos a ir informando con tiempo para que os podáis inscribir, serán gratuitos y se dará un certificado de asistencia y como comentaba Leticia se van a grabar y se encontrarán los vídeos en la web de la SEN. La duración más o menos será de 1 hora y media, dejando un tiempo al finalizar las presentaciones para poder establecer un coloquio con los ponentes y se puedan responder pues, dudas o preguntas que puedan surgir a lo largo de las presentaciones. Estas preguntas se van a gestionar a través de una plataforma que hará nuestra compañera Isabel Fernández y para entrar en ella podéis entrar a través de escaneando un código QR o bien entrando en slido.com con un código que lo encontraréis en el chat del Teams. Deberéis de indicar a qué ponente está dirigida la consulta, más que nada para que podamos redirigir adecuadamente la consulta. Y si no da tiempo a responder a todas las preguntas, porque haya muchas, pues lo que haremos es que también se publicarán las respuestas en la web de la SEN en unos 10 o 15 días después de acabar el seminario web. Durante las presentaciones os pedimos que estéis silenciados y con las cámaras cerradas. Disculpa, María José, se te ha silenciado el micro. ¿Se me escucha ahora? ¿Ahora sí? Perfecto. Vale, pues como decía, el webinario de hoy va a tratar sobre la seguridad del paciente, la seguridad del paciente en el cuidado neonatal. La seguridad del paciente, como os decía, es un tema clave en la asistencia sanitaria, donde los equipos pues, realizan trabajos a través de diferentes medidas y protocolos para minimizar los errores que se pueden producir en la práctica clínica.
Para inaugurar este primer seminario vamos a contar con ponentes que tienen una gran trayectoria en el ámbito de la seguridad neonatal. 2 de ellos van a representar a la SEN-NEO y otros 2 representan a la SEN. Los ponentes en esta ocasión hemos grabado sus presentaciones pues para evitar las interferencias técnicas que pueden aparecer durante el discurso del webinario, y van a estar presentes durante todo el webinario y también participarán en el debate después de las presentaciones, que estas van a ser en directo. ¿Vale? Así pues, empezaremos con la primera charla del seminario, que se titula Los orígenes de la seguridad del paciente. Corre a cargo de José Manuel Rodríguez Migueles, que es médico consultor en neonatología perinatal del Hospital Clínic de Barcelona y que también es miembro de la Comisión SegurNeo. Espera, si queréis, damos acceso al Slido para que lo tengan por si quieren hacer las preguntas. Mientras, como comenta Leticia, vamos a ir dando acceso al Slido mientras que preparamos la presentación para que la podáis ver. Sí, compartimos un momentito en pantalla para que podáis ver, en este caso, el código, ¿de acuerdo? A poder poner en vuestros dispositivos, tanto en móviles como en tablets. Es válido tanto poniendo el código QR, ¿vale? Es decir, leyendo este código QR desde vuestros dispositivos móviles, como también si ponéis en cualquier ventana de navegador slido.com y el código almohadilla 3046810. De esta manera se os abrirá una plataforma en la cual, como ya ha explicado muy bien María José, podréis ir lanzando preguntas y comentarios a los diferentes ponentes, y la cuestión es que podéis ir votando, dando likes, para que aquellas que queden en primera posición les podamos dar respuesta en el debate. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Rodríguez Migueles, soy neonatólogo del Hospital Clínico de Barcelona y dentro del seminario web sobre la seguridad en el cuidado neonatal me han encargado la primera charla sobre los orígenes de la seguridad del paciente. Y me parece más oportuno que nunca empezar con esta diapositiva de Florence Nightingale y con una afirmación que es muy contundente, que sigue siendo actual a pesar de que han pasado pues más de 100 años. Puede resultar sorprendente, pero lo primero que hay que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Y en este sentido también un aforismo hipocrático, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Esta máxima hipocrática raramente es transgredida de forma intencionada por los profesionales, obviamente, pero los hechos, y luego veremos diapositivas, siguen señalando que los pacientes sufren daños en el proceso de la atención sanitaria. Hay múltiples definiciones, y he contado hasta 20 de lo que es la seguridad del paciente, pero quizá una de las que más me gustan es esta central del Charles Vincent, la que veis en el medio de estas tres. Pero en todo caso, aparte de definiciones, mirad, esto es una presentación que hice yo en 2007, mi primera presentación sobre este tema, el que afortunadamente ha cambiado, se llamaban errores médicos y el título era Errores médicos en neonatología, se pueden evitar. Lo presenté en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, dentro de la Sociedad Catalana de Pediatría, y creemos que esta afirmación en el año 2024 en el que estamos debería ser todavía más contundente que lo era en el 2007. La seguridad del paciente ocupa el lugar más importante entre los objetivos de calidad de cualquier sistema de salud. Y el objetivo clave, y en este sentido alabo a la SEN de organizar este seminario web sobre seguridad del paciente, porque es clave construir poco a poco una cultura de seguridad. No es fácil, es un tema laborioso al que hay que dedicar recursos, en el que con cierta frecuencia puede haber reticencias o roces entre los profesionales, que es muy importante que los encargados
y los que llevan este tema en los hospitales y centros de salud, porque esto no solo afecta a la medicina hospitalaria, pues sean especialmente empáticos y asertivos en el manejo de las dificultades que van a ir apareciendo con seguridad. Y ya empezamos ya con el tema de hoy, que son los orígenes de la seguridad del paciente. Y empezamos en una época que realmente eran muy brutos. El Código de Hammurabi, la ley 218, es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y que textualmente hay esta afirmación: si un médico hizo una operación con el bisturí de bronce de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, se cortarán sus manos. Afortunadamente hemos evolucionado y la filosofía de esta frase realmente no cuadra de ninguna manera con la filosofía actual de lo que es la seguridad del paciente y la empatía entre profesionales. El sistema de medicina tradicional de la India, el Ayurveda, en el segundo milenio antes de Cristo ya hacía afirmaciones que en el fondo empezaba un poco el tema de la seguridad del paciente como imperativo vocacional. Con esas tres afirmaciones que tenéis aquí, por ejemplo, la primera: el practicante del arte de sanar se debe consagrar en alma y cuerpo al bien de los enfermos. Son filosofías que creo que todos los profesionales hemos defendido durante siglos, ¿eh? Pero estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. En el siglo XIX hubo tres personajes claves en este aspecto de la seguridad. Uno es un obstetra, Ignaz Semmelweis, obstetra austriaco que trabajaba en el hospital de Viena y observó cómo en su clínica, que era la clínica 1 donde hacían los partos los obstetras, se multiplicaba por 3 o por 5 la incidencia de fiebres y sepsis puerperales respecto a la clínica 3 donde trabajaban comadronas. Y observó que la diferencia de cifras tan brutales era que las comadronas se lavaban las manos y los obstetras no. Entonces propuso esto, el lavado de manos. Aquí veis un grabado suyo lavándose las manos con hipoclorito de calcio y se consiguió una disminución drástica de estas sepsis puerperales. Sepsis que tenía una mortalidad altísima en esa época, ¿eh? Obviamente no había antibióticos. Este obstetra fue muy criticado por sus compañeros. Esta fotografía tiene ahí 44 años y murió a los 47 años ingresado a un centro psiquiátrico por presión de sus compañeros y después de recibir una paliza de sus cuidadores. Y esta frase que veis aquí abajo está recogida en un libro de historia de la medicina. Era absolutamente insultante pretender que los doctores se lavaran las manos. Después de todo, eso era insinuar que las tenían sucias. Y como dejó claro un obstetra del siglo XIX, los médicos somos caballeros y las manos de un caballero siempre están limpias. Segundo personaje importantísimo, Florence Nightingale, que salió en la primera diapositiva. Bueno, conocida como la dama de la lámpara, probablemente, seguro, la enfermera que más ha hecho progresar la enfermería moderna actualmente, y tuvo un papel muy importante en la guerra de Crimea, destacando los principios de las técnicas de asepsia en la atención de los heridos. De lo poco bueno que han tenido las guerras es que han permitido avances, especialmente en la asepsia, avances muy importantes. Y el tercer personaje es Joseph Lister. Lister es un cirujano que la Listeria monocytogenes lleva el nombre como homenaje a él. También, por si os sale en un trivial, el Listerine, pero este tema carece de importancia. Y redujo en grandísima medida las muertes por infecciones contraídas después de intervenciones quirúrgicas en la guerra, pues potenciando mucho los aspectos de asepsia, conociendo las informaciones de Pasteur y otros microbiólogos de la época. Y ahora llegamos ya a una época mucho más moderna. Lucian Lipp. Este es un señor que habría que ponerle una alfombra roja a todos los sitios donde vaya. Es un señor muy mayor, todavía está vivo, afortunadamente, y le llaman el campeón de la seguridad del paciente, porque en 1994, en el JAMA,
publicó un artículo, Error en Medicina, alertando sobre lo importante que es detectarlo y corregir estos errores. Y Lucian Leape tiene una gráfica que, avalada por la OMS, en 2001 hizo una gráfica del riesgo de acontecimiento adverso por contacto. En el eje de abscisa está el número de contactos por fatalidad. Fatalidad es consecuencia de muerte o secuelas gravísimas. Y en el eje de ordenadas veis las vidas perdidas por año. Se considera ultra seguro vivir al lado de una central de energía nuclear. Y este gráfico ocurrió bastantes años después del desastre de la central de Chernóbil. Se considera también muy seguro viajar en un tren en la Unión Europea y volar en avión dentro de la Unión Europea. Riesgo moderado, vuelos en avión fuera de la Unión Europea, vivir al lado de una industria química y también la posibilidad de fallecer o tener accidentes muy graves por accidentes de tráfico. Y en la zona peligrosa, el alpinismo de alta montaña. Y la zona más alta del riesgo de acontecimiento adverso por contacto es la atención sanitaria. O sea que actualmente tiene más riesgo de tener un evento grave un paciente que ingrese en un hospital, incluso para una cirugía menor ambulatoria, que hacer alpinismo de alta montaña. Esta gráfica a mí me impactó, la presentó el doctor Antonio Trilla en un curso de seguridad hace muchos años y me resultó impactante realmente. Y otro artículo que, bueno, en el año 99 salió un libro que es Errar es humano, del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde afirmaban que cada año se morían en Estados Unidos entre 44.000, las cifras más optimistas, entre comillas, y 98.000 muertos al año por errores médicos en Estados Unidos. A raíz de este libro realmente se pusieron en marcha numerosos programas de seguridad, apoyados también en lo que había hecho Lucian Leape. Fue realmente una revolución de la que todavía estamos disfrutando, afortunadamente. Y en este libro salían las cifras más optimistas de este Instituto de Medicina. Imaginaos que cada 2 días abren los telediarios con la caída de un Boeing 747. Esto solo en Estados Unidos, con 584 muertos cada 2 días. Esto es lo equivalente de los errores médicos, de eventos adversos, solo en América. Estamos hablando de Estados Unidos. En El Mundo, un periódico de difusión nacional, también salió esta noticia, casi 19.000 muertos al año por errores médicos en Alemania. Y luego hay un modelo, el modelo del queso suizo, modelo Emmental, que por cierto no es el modelo Gruyère, que el Gruyère no tiene agujeros, en el que es un clásico de seguridad del paciente, con cierta frecuencia, y esto, tanto los que os dedicáis a seguridad como los que hacéis pura asistencia, veréis que muchas veces el paciente recibe un daño porque los agujeros de queso se alinean en forma dramática. Los agujeros son protocolos que no se cumplen o que no existen, que hay material inapropiado o un seguimiento inapropiado, que no hay suficientes conocimientos o suficiente habilidad. Y muy importante, problemas de comunicación. Este tema es importantísimo para evitar errores y eventos adversos. Comunicarnos entre los profesionales. Y luego hay una serie de defensas, que son los procedimientos estandarizados, barreras físicas, un buen entrenamiento y actualización del entrenamiento. Y clave, lo que comentábamos antes, de construir una cultura de seguridad. Y otra historia que también fue muy mediática. Bueno, hay muchas historias mediáticas en temas de seguridad, pero una de las más es la historia de Josie King. Josie King es una niña pequeña que ingresó en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, el Johns Hopkins, por unas quemaduras de primero y segundo grado en las manos, por una quemadura doméstica sin importancia, y que al final falleció por una cascada de errores, especialmente en la administración de mórficos, unos errores que incluso la madre advirtió de que se estaban produciendo y no se le hizo caso a la madre. Esta niña acabó muriendo. La familia, y bueno, la idea inicial suya es denunciar al hospital, pero al final se alinearon con un importante médico que trabajó mucho el tema de seguridad y ha montado una fundación para luchar a favor de la seguridad y evitar que eventos como los que le pasó
a su hija, pues no sigan ocurriendo, ocurren en la menor cantidad posible de casos. Luego otras afirmaciones, Pediatric 2004, afirmaciones muy contundentes. Los errores médicos en los hospitales son responsables de la muerte cada año de casi 4.500 niños en Estados Unidos. La incidencia de errores de medicación en niños hospitalizados triplica a la de las UCIs de adultos. Y este es un gráfico que me gusta mucho poner, también en el año 2004. Se estima que los errores de medicación ocurren 8 veces más en las unidades de cuidados intensivos neonatales que en las de los adultos hospitalizados. O sea, se incrementa por 3 el riesgo de eventos si eres niño respecto a si eres adulto. Se multiplica por 8 en neonatos. Por eso creo que es muy importante, especialmente en neonatólogos y enfermeras neonatales, que tengamos una alerta especial en este tema. Y ya estoy terminando. Esta es la presentación que hice en 2007, que antes os comenté. Y esta presentación le tengo especial cariño a esta diapositiva porque representa un poquito cómo hemos subido los médicos y creo que las enfermeras durante décadas con esta afirmación del jefe de servicio de una especialidad médica. Nuestros médicos nunca se equivocan, y de una jefa enfermera, nuestras enfermeras nunca se equivocan. Y con esta frase que tengo aquí en verde, de Bertrand Arthur William Russell, que debe ser un señor muy listo, gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Este algoritmo que creamos en febrero de 2008 para organizar la Comisión de Seguridad del Paciente, detectar el error, reconocerlo, comunicarlo, investigarlo y poner en marcha mecanismos para evitar errores. Después de las más de 2.200 notificaciones que llevamos desde 2008, que esta es la pregunta, porque pensad una cosa, de todo este algoritmo que tenemos, de todo lo que yo he dicho hoy, de todas las definiciones de la OMS, de toda la bibliografía médica, lo único que le interesa a nuestros pacientes es saber qué mecanismos hemos puesto en marcha para evitar esos errores. Y muchas gracias. Agradecimiento especial a todas las compañeras, la inmensa mayoría de enfermeras de la Comisión de Seguridad del Paciente Neonatal del Hospital Clínico. Y aquí tenéis mis correos electrónicos y nos vemos de aquí a un ratito en la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido una presentación súper interesante, cómo ver que ya desde hace mucho tiempo los errores se cometen, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero cómo se han ido haciendo cosas porque se ve que esto afecta a la ciudad, al paciente, a su seguridad y a que todo vaya de la forma adecuada, ¿no? Lo importante es darnos cuenta de que realmente esto sucede y buscar alternativas que hagan que no se produzcan o se minimicen. Gracias. La siguiente charla corre a cargo de, se titula La notificación como herramienta de mejora, y esta corre a cargo de Miriam Moya Paz, que es enfermera especialista en pediatría y referente en seguridad clínica críticos en el Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. Buenas, primero me gustaría agradecer a la SEN la oportunidad de estar hoy aquí para poder aportar mi granito de arena y dar difusión a un tema tan importante y transversal como es la seguridad neonatal. Por otra parte, decir que me hace muchísima ilusión inaugurar esta iniciativa de encuentros, de intercambios, y espero que sea todo un éxito. Como me ha presentado María José, soy Miriam y os voy a hablar un poco de la notificación como herramienta de mejora, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto que notificamos o que podríamos notificar? Esta foto seguramente muchos la conoceréis, es una foto muy impactante de 1932 sobre los obreros que estaban construyendo el Rockefeller Center. En aquella época la falta de seguridad era evidente. Ahora sería impensable trabajar sin barreras de seguridad. Entonces me gustaría que hicieseis esta reflexión. ¿El sistema sanitario tenemos todas las barreras necesarias para evitar estos daños?
Actualmente, la atención sanitaria está avanzando a pasos agigantados que potencian unas consecuencias cada vez más graves y tienen un gran impacto social y económico. La seguridad del paciente es un elemento clave de la calidad asistencial y se traduce, pues como vemos aquí, ¿no?, en la ausencia o reducción de riesgo a un mínimo aceptable de sufrir un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Es decir, aquí el paciente viene a curarse o a mejorar sus condiciones, no a que a raíz de la asistencia sanitaria se lleve un daño añadido. El modelo de Rison, a modo de recordatorio, explica que el daño o error se acaba produciendo porque los pequeños agujeros de las barreras de seguridad se acaban alineando, ¿no?, permitiendo que suceda este error. En el mundo ideal, estas barreras de seguridad serían sólidas, pero en realidad tienen errores. Por lo tanto, el error no recae únicamente sobre el profesional, sino sobre la organización por no tener estas barreras adecuadas. Teniendo en cuenta que nuestra población neonatal sea posiblemente la más vulnerable de toda la institución, nos debe permitir reflexionar una vez más sobre si las barreras que tenemos son suficientes y adecuadas. Me gustaría, si me permitís, también hacer un pequeño repaso de la taxonomía internacional para partir todos de la misma base. Por una parte tenemos el incidente, que es aquel acontecimiento o situación imprevista que no ha alcanzado al paciente. Ese sería el casi incidente, ¿no? Os pondré el símil de los huevos porque la verdad es que visualmente se entiende muy bien, ¿no? Es aquel incidente que está a punto de suceder, pero no ha sucedido. ¿Vale? Luego tenemos el incidente sin daño, es aquel incidente que llega al paciente, pero no le produce daño. Y luego ya cambiamos de término, se llama evento adverso, que es aquel incidente que llega al paciente y produce daño. Puede ser desde leve moderado hasta evento centinela, que es el más grave de todos, que lo que se produce es el fallecimiento del paciente o una pérdida de autonomía irrecuperable, quiere decir, por ejemplo, una amputación o algo que no se puede recuperar. Sí que os adelanto, puedo decir que en todas las instituciones hay 1 o 2 por año, es inevitable, ¿vale? Y que de cada 300 sin daño, 1 suele ser centinela. Por lo tanto, tenemos que poner todos los esfuerzos en evitar no solo este centinela, sino todos estos 300 que podíamos evitar para que no lleguen al centinela. ¿Qué dice la bibliografía? Pues, ostras, mira, tenemos To Err Human, ¿no?, como ha presentado mi compañero, que sensibiliza y rompe el silencio que ha rodeado los errores médicos y sus consecuencias, concluyendo que los sistemas necesitan ser más seguros. Recomendó, entre otras cosas, establecer un sistema de notificación y luego de registro y de análisis, que esto es lo que se hace actualmente. ¿Para qué? Para conocer qué problema tenemos, para comprender por qué pasa y para implementar esos cambios que favorezcan la seguridad del paciente para evitar que vuelvan a pasar. ¿Vale? Diversos estudios también a nivel nacional e internacional coinciden en una prevalencia de eventos adversos, aquellos que llegan al paciente y producen daño, ¿vale?, de aproximadamente un 10%. Lo más que nos tiene que llamar más la atención es que evitables hay de un 43,60, son muchísimos y eso está en nuestras manos. Y luego también hay un estudio de la población neonatal que también coincide, ¿no?, que la tasa de errores consta entre un 10 y un 15% de los ingresos. ¿Qué creéis? ¿Que son muchos? ¿Que son pocos? Ostras, pues si me toca como paciente, son muchos. ¿Y un evento adverso es prevenible? Pues ostras, pues es que el riesgo cero no existe. El riesgo es inherente al ser humano. Por lo tanto, lo que sí que está en nuestras manos es tenemos la oportunidad y el deber de poner todas las barreras que se nos ocurran o que estén a nuestra disposición, ¿no?, para hacer lo posible, para reducir estos riesgos al máximo posible, para poner barreras. Siempre tienen algún agujerito, pero tienen que ser barreras sólidas, lo más sólidas posibles y lo más eficientes posibles. Notificación en seguridad. Bueno, pues, ostras, el objetivo principal de estos sistemas de notificación es aprender de la experiencia, procurar una cultura justa de seguridad, potenciar que los profesionales informen sobre los errores clínicos y los casi errores, sin temor a represalias. Esto ya quedó atrás, de modo que puedan retroalimentarse positivamente aprendiendo de la experiencia. Lo importante es qué ha ocurrido, cómo y por qué. Dejar de buscar culpables y centrar en el sistema, como ya introducía To Err Human. El sistema ideal de registro y notificación reúne esta serie de condiciones, ¿no? Pero quizá nos debemos quedar sobre todo el no punitivo, no punitivo. O sea, sí, porque es importante notificar. ¿Para qué tenemos que hacerlo, no? Pues ostras, que es la oportunidad de mejora. Es la oportunidad de mejorar. Si no se comunica, no sabemos qué sucede. Nunca pasa. ¿De verdad creéis que hay alguna unidad que no pasan cosas?
Es imposible, porque siempre suceden, siempre hay cosas a mejorar. Por lo tanto, el notificarlo es la oportunidad de poder mejorarlo, ¿vale? Permite identificar las áreas de mejora, implementar estrategias preventivas y garantizar la atención segura y de calidad a nuestros recién nacidos. Os presento un poco, la bibliografía dice que únicamente se notifica un 5% de los errores que se producen. Son muy pocos. Por lo tanto, hay una infranotificación, que ya coincide un poco, va de la mano, ¿no?, de la teoría del iceberg, en que solo se notifican los que se ven, los eventos adversos graves o leves, aquellos que llegan al paciente y le hace daño. Ostras, pero es que mira toda la parte no visible del iceberg, es muchísimo mayor a la visible. ¿Y qué pensáis? Ostras, ¿y si actuásemos sobre esta parte no visible, sobre las situaciones de riesgo? Conseguiríamos reducir el daño y secundariamente reducir el error, ¿no? Si actuamos sobre la masa grande, seguramente esto beneficiará a los de arriba del todo, que son los visibles. Por lo tanto, ese es un objetivo de seguridad, reducir el daño para reducir el error. Ostras, ¿y por qué solo se notifica un 5%, no? Bueno, porque existen unas barreras de notificación, claro. He recogido aquí las más habituales, ¿no? Destaco aquí, por ejemplo, el miedo a las acciones disciplinarias del profesional. Esto no, fuera, esto quedó atrás. Cultura, seguridad justa, ¿de acuerdo? Desconocimiento por parte del profesional de que ha sucedido un error, de que la necesidad de notificarlo, cómo hacerlo, ¿vale? Todo esto hay que crear una cultura de seguridad en las unidades, hay que animar, hay que formar, ¿vale? Y luego esta, que es la más llamativa de todas, ¿no? Que es que los profesionales sienten que están demasiado ocupados para notificar. Ostras, pero esto me entristece porque me hace pensar que para ellos no es importante la seguridad, no le dan importancia. Ostras, pues al final, si tú estás declarando, al final estás haciendo tu unidad también más segura. Por lo tanto, el riesgo de que tú, recordamos que deben silenciar los micros, por favor. Por lo tanto, es súper importante creértelo. Y desde los líderes hasta el personal asistencial, que es una necesidad de la institución. Os he puesto esta foto que me encanta, ¿no? Que es el elefante en la habitación, que es aquella habitación pequeña con un elefante, con un problemón enorme, ¿no? Que no nos deja avanzar, que nos molesta, pero lo que hacemos es ignorarlo o darle la espalda. Ostras, no, esto hay que solucionarlo. Tenemos hay que solucionarlo para poder avanzar, para poder seguir. Hay que convertirlo en un ratoncito chiquitito y esto depende de nosotros, de la institución, del profesional, de nosotros. Así que ahora sí que hemos explicado, ¿no?, qué es la notificación, cómo hacerlo, pero ahora es que me gustaría mostraros qué se hace con todas estas notificaciones, para qué sirven. ¿Para archivarlas? No. Para hacer acciones de mejora, ¿vale? Sobre todo es un círculo continuo de mejora. Lo que tú mejoras ahora se implanta, pero es que sale otra cosa. Y así continuamente. Siempre hay que buscar mejoras, ¿vale? Ahora os explicaré muy brevemente. Punto número 1 es identificar el incidente, saber que puede pasar o que está pasando algo. Desde el casi incidente hasta el evento adverso grave o centinela. Se pueden declarar cualquiera, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de cada uno para que sea un poco más fácil acabar de entenderlos. La segunda parte sería notificar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién puede hacerlo? Pues evidentemente el profesional, cualquier profesional. Normalmente enfermería es el colectivo que más notifica. Pero ya os adelanto que hay instituciones, hay países, hay comunidades que ya lo está haciendo el paciente o la familia también. Por lo tanto, hay que crear la base de cultura de seguridad en la propia institución para que cuando esto venga, esto va a venir, poder asimilarlo mejor y estar más preparados, ¿vale? ¿Cómo notificar? Ostras, pues lo importante es hacerlo. Desde un formulario en papel hasta un sistema en la intranet, una aplicación, cualquier cosa que al profesional también, o a la familia en este caso, no le sea fácil implementar, de fácil acceso. Hay que facilitarlo todo esto. No podemos pedir si luego no facilitamos que pueda llevarse a cabo, ¿vale? ¿Y cómo? Ostras, pues utilizar un lenguaje claro, objetivo, notificar de forma respetuosa, evitar juicios de valor, no porque hoy pues es mi compañero, pero es que mañana puedo serlo yo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué notificar? Ostras, pues centrarse en la seguridad del paciente y notificar qué ha pasado para que luego se pueda evaluar. El tercer paso es el análisis. Estas notificaciones nos llegan, en este caso, al área de seguridad, ¿no? Y lo que hacemos es clasificarlos según la tipología de la OMS, en estos tipos, y luego dentro de estos hay subtipos, ¿vale? Para tener clasificado qué errores suceden más, por ejemplo. Y luego la segunda parte sería clasificar el riesgo en función de esta matriz. Se cruzan los datos, ¿no?, del impacto sobre el paciente y la frecuencia de suceso, entonces sale un riesgo bajo, moderado, elevado o máximo. La verdad que casi todos, por suerte, suelen ser moderados, quiere decir, aquellos que suceden muy habitualmente pero no hacen daño al paciente, o aquellos que van sucediendo pero el daño que tiene al paciente es
la verdad que muy leve, pero hay que actuar sobre ello. La cuarta medida en este caso no sería implementar las medidas. Se devuelven las unidades y tienen que proponer acciones de mejora y llevarlas a cabo. En este caso también se hace un seguimiento, sobre todo de los de riesgo elevado y máximo, que normalmente se suele hacer una mesa de análisis, que son casos mucho más complejos, y se acuerda un tiempo y un responsable para asegurarte de que estas medidas se van llevando a cabo y que no surgen nuevos errores. Os pongo unos ejemplos que será como mucho más fácil entender, ¿no? Riesgo moderado. Se administra por error paracetamol al paciente equivocado. Ostras, pues ya os adelanto que la identificación de paciente y errores de medicación son los más habituales. ¿Por qué? Porque es algo que solemos hacer día a día. Es lo que más repetimos, ¿no? Por lo tanto, hay que poner el foco, ser consciente de que en cualquier proceso puede haber un error. Pues por lo tanto, ¿qué hace la unidad? Ostras, pues reforzaremos la identificación inequívoca del paciente y los 5 momentos de la medicación en todos los turnos. Ya puede ser por charlas, por infografías, como quiera, pero esto cada unidad decide cómo hacerlo. Y de riesgo máximo, en este caso, paciente en parada cardiorrespiratoria, dificultad para localizar el carro de paros, al abrirlo falta material esencial para la intubación. Ostras, pero si lo analizas, ¿no? Entre todos los profesionales dices, ostras, pero es que la unidad estaba en obras, es que el cajón del material estaba roto y favorecía el desorden, es que al personal de una incorporación le faltaban habilidades. Ostras, pues ¿qué se acuerda en esta reunión? Pues ostras, unificar la ubicación del carro, unificar la distribución, reforzar la revisión anual mediante QR, requerir formación mediante simulación. Todo esto se consigue mediante notificaciones. Ahora sí, me gustaría hacer un parón, ¿no? Y explicar un poco nuestra experiencia. Sañón de Deo consta de 44 camas neonatales, se trata de un nivel de complejidad 3C y la política del hospital es declarar las notificaciones de seguridad del paciente a través de la intranet de forma voluntaria, anónima y no punitiva. En neonatos existe un grupo de seguridad neonatal multidisciplinar creado por gestores, enfermeras, auxiliares y en este caso personal de seguridad clínica, que nos reunimos mensualmente para analizar las notificaciones y hacer difusión y seguimiento de las acciones de mejora y también campañas de sensibilización. Así que me gustaría mostraros este gráfico, ¿no? En el que veis el gran cambio que hay a raíz de la consolidación del grupo de seguridad neonatal. Ha aumentado como unos 200% las notificaciones desde el área. No quiere decir que sucedan más cosas, sino que el personal se lo cree, pero desde el personal asistencial hasta los líderes de la unidad y de la organización, porque ven en las notificaciones un proyecto, una mejora para sí mismos y para los pacientes. Ostras, ¿y qué se ha conseguido, ¿no? Con todas estas notificaciones, ¿no? Pues primero situarnos, saber qué necesitamos, qué queremos. Se han llevado a cabo como más de, así a grosso modo, 1000 acciones de mejoras, desde las más complejas hasta las más simples. ¿No? Detectas necesidades de formación, necesidades de simulación, de cursos. Estoy segura que esto es común a todas las unidades. Mejorar la comunicación, ¿no? Esto que tanto nos cuesta, ¿no? Y tan imprescindible es para trabajar en equipo. Esa creación de grupos multidisciplinares para temas aquellos más complejos que nos cuestan. Todo esto es posible. Así que ya por fin, ¿no? Para concluir, 4 conceptos. El paciente neonatal posiblemente sea el más vulnerable de toda la institución, que es posible minimizar y prevenir gran parte de los eventos adversos, que hay que centrarse en el sistema, no es culpa únicamente del profesional, y luego que los sistemas de notificación nos han de servir como una mejora y aprendizaje continuo. Así que mi última reflexión es, ¿notificarías por ellos? Seguro que sí. Así que muchísimas gracias y sobre todo al equipo neonatal, al equipo de seguridad, porque sin ellos todo esto no sería posible. Aquí tienes mi contacto y nos vemos ahora en el seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación. Súper interesante. Tengo que reforzar que las notificaciones es una herramienta básica para mejorar, aprendemos de los errores y que este aumento de notificaciones en las áreas no es una cosa fortuita, sino que necesita mucho tiempo de trabajarlo, o sea, se tiene que trabajar mucho y dar confianza al equipo de que no es nada punitivo, como bien has explicado. O sea, esto es una mejora. Si algo está sucediendo es porque se necesita mejorar en algo, ¿vale? Muchísimas gracias, Miriam. Bien, la siguiente charla se titula Eventos adversos más frecuentes en neonatología y propuestas desde la SEN y la Segurneo. Corre a cargo de Alicia Llorca Porca,
que es enfermera especialista en pediatría en la unidad de neonatología y cuidados intermedios del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Qué nombre más largo de hospital. Profesora asociada de la Universidad de Valencia y secretaria de la Junta Directiva de la SEN y miembro de la Comisión Segurneo. Vale, pues pasamos a la siguiente presentación. Hola, soy Alicia Llorca Porcat. Quiero agradecer al comité organizador de este webinar que haya contado conmigo. Yo voy a hablar de los eventos adversos más frecuentes en neonatología y una serie de propuestas desde la SEN y Segurneo. Quiero empezar destacando que cuando se habla de los eventos adversos más frecuentes en la población general no hay un consenso de la causa. Pero cuando hablamos de los eventos adversos más frecuentes en neonatología sí que se ve una causa común, que en primer lugar está el error en la medicación. El resto de lugares cambian según los estudios, pero el primero son los errores en la medicación y los errores en el sistema que están relacionados. Ahora veremos. ¿Qué son los errores de medicación o errores en el sistema? Pues es cualquier error que va desde la prescripción del fármaco hasta que llega al paciente el fármaco. Todo esto pasa por todo lo que envuelve el proceso, que sería cualquier error que aparezca en la prescripción, transcripción, dispensación o administración. Para disminuir los errores en la medicación se han hecho algunas estrategias. Quiero destacar estas dos, que serían los 5 correctos. Ver que el medicamento es el correcto, el paciente es el correcto, la dosis correcta, vía correcta y horario correcto. O los 4 yos. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Pero no es suficiente. Incluso la OMS en el 2017 propuso el tercer reto mundial para la seguridad del paciente y su objetivo era disminuir la carga global de daño a la mitad en 5 años. Aparte de que se da más el error de medicación en el ámbito neonatal, aparte es más grave este error. ¿Por qué? Porque nuestro paciente es más vulnerable, es más inmaduro y luego aparte los medicamentos se suelen estudiar en el paciente adulto. Ya en la pediatría no se suele estudiar y menos en el neonato. Entonces hay muchos parámetros desconocidos y muchas cosas que no se acaban de conocer como la dosis de seguridad, etcétera. Luego tampoco tenemos los dispositivos precisos. Nos resulta muy difícil administrar 0,02 mililitros. El metabolismo del paciente neonatal no está igual, está reducido, no nos puede comunicar los síntomas y no tenemos presentaciones pediátricas, tenemos que hacer cálculos. Y claro, no es lo mismo tener la dosis exacta que tener que hacer cálculo que puede dar da lugar a más riesgo de error. Hay poca inscripción electrónica en términos generales y hay más órdenes verbales en el ámbito de la neonatología, todo a nivel general. Luego, a la hora de notificar, en todos los ámbitos no se notifica igual. Se puede notificar a nivel estatal, a nivel de comunidades o a nivel de hospitales. A veces estas comunicaciones están interrelacionadas, pero a veces no. Y luego, a la hora de elaborar estrategias, hay diferentes, por ejemplo, he destacado esta de Vigón, que tiene una serie de puntos muy interesantes, pero todos coinciden que en el ámbito como la neonatología falta aún puntos para imponerlas de forma correcta. Bueno, ya hasta aquí el problema. Ahora las acciones. A destacar que el grupo Segurneo, aunque nació en el 2009 como un proyecto de trabajo de seguridad en el ámbito de neonatología, pero relacionado al gobierno, luego ha ido pasando por diferentes fases y la última, bueno, pasó por la fase de que perteneció al grupo SEN-NEO y la última, en el 2018, se unió a la SEN. Entonces quedó un grupo formado por patólogos, pediatras y enfermeras especialistas en pediatría. En la actualidad, Segurneo lo forman 57 unidades neonatales, que se puede ver aquí el dibujo de la distribución. La mayoría son españolas, pero de todas las regiones y hay una en Portugal. Y la idea es que más unidades neonatales se vayan añadiendo. El objetivo, pues mejorar la seguridad asistencial, que pasa por analizar los eventos adversos o hacer que los cuidados sean estandarizados, disminuir todos los riesgos y sobre todo difundir lo que se va observando y hacer una difusión al resto de unidades. Las líneas de trabajo pasan por el uso seguro del medicamento, técnicas seguras, detección y comunicado de eventos adversos para poder aprender y mejorar para luego disminuir estos eventos, técnicas de comunicación a nivel entre los profesionales y entre los padres y sobre todo, pues eso, investigar más sobre el tema y difundir esta investigación y generar docencia.
¿Qué recomendaciones? Pues se han dividido en varios grupos y el primero sería crear una cultura de seguridad. Con esto quiere decir pues, que sería muy importante tener el apoyo de la gerencia y de la dirección, trabajar en equipo, que haya personal suficiente y luego siempre pues, aprender de todo esto y siempre difundirlo. Otra parte sería adecuar la capacidad del servicio a las necesidades. Aquí hay que destacar pues, que el personal de enfermería debería ser suficiente y siempre adecuado a los neonatos que hay y las necesidades. Y luego que en el equipo que atiende, el equipo sanitario que atiende al neonato, siempre estuviera integrado el farmacéutico, que no estuviera de forma parcial, que colaborara pues, en todo el proceso de atención al neonato y todo se realizara con protocolos y siempre se registrara. Otro pilar fundamental sería facilitar la transferencia de información entre los profesionales. Aquí hay que destacar que es importante evitar las siglas o si no es tener una lista estandarizada, porque las siglas pueden que no signifiquen lo mismo para mí que para otra persona. Luego, las órdenes verbales, intentar disminuirlas al mínimo, pero cuando sea necesaria repetirlas para asegurarse de que se han entendido bien y luego anotarlas. Usar siempre protocolos y estandarizar la prescripción sería una buena acción. Elaborar informes, revisar la medicación ante una nueva prescripción por si acaso y luego asegurarse siempre de la comprensión antes de administrarla. Y si hay alguna duda, pues consultar. Otra cosa importante sería mejorar la seguridad del uso de medicamentos. Aquí hay que destacar, identificar los medicamentos de alto riesgo, tener antídotos, protocolizar el mantenimiento de los carros de parada, que todos tuvieran pues, más o menos los mismos componentes y las mismas cantidades y se revisaran con la misma frecuencia. Y hay que destacar, sobre todo, el cuidado de las zonas de preparación de la medicación. Deberían de encontrarse siempre limpias, ordenadas y bien iluminadas y un poco aisladas del resto de ambiente. Es decir, que la persona que esté preparando la medicación pueda tener toda su atención en lo que está haciendo, que no se le distraiga con nada, ya que esta distracción puede generar un error que va a dar un problema que puede ser muy grave para nuestro paciente. Otra cosa importante sería mejorar la seguridad del uso de medicamentos. Estaría bien evitar tener diferentes presentaciones del mismo fármaco para no generar error. O no tener medicamentos juntos que parecen iguales pero son totalmente diferentes. Y luego los medicamentos que estén preparados de farmacia que estuvieran bien etiquetados con todos los datos necesarios. Y ya lo ideal sería la dispensación unitaria para cada paciente. Luego, ¿qué se ha tratado en este grupo de Segurneo? Pues se han tratado muchos temas, pero por cuestión de tiempo no puedo hablar de todos. Quiero destacar pues, notas de seguridad de eventos adversos. Se han visto eventos adversos en algunos medicamentos y se han distribuido a los miembros de Segurneo y a las unidades neonatales que se relacionan con estos miembros. Es como una onda expansiva. Se va generando esta información y se va difundiendo. Se han difundido también eventos potenciales que pueden generar algún problema. Se han hecho pautas en la pandemia COVID. Cuando se inició, se buscó la evidencia en aquel momento y se sigue buscando la evidencia y se van cambiando las pautas conforme la evidencia cambia. También se ha tratado la protección de la piel. Se han difundido notas de la Agencia Española del Medicamento. Pues, por ejemplo, se vio que la vitamina D estaba en diferentes proporciones en algunos sitios, pues se difundió. O contaminaciones de medicamentos, o por ejemplo que si se administraba Infliximab a la madre cuando era gestante y luego se vacunaba al bebé cuando ya había nacido con vacunas de virus vivos, podía haber problemas, pues estas notas se han ido difundiendo. También problemas de estabilidad, compatibilidad de fármacos, se han hecho encuestas, se han hecho protocolos, se han difundido y un poco consultado reacciones adversas vistas en las unidades de los componentes de Segurneo. Se ha hablado de la intensificación del paciente y luego aparte se ha colaborado con otros grupos de investigación. Por ejemplo, se colaboró con el grupo de epidemiología neonatal del Hospital Universitario Tres Cruces. Hicieron un estudio sobre compatibilidad física de fármacos de uso frecuente en la UCI neonatal. Ellos establecieron 28 parejas y pidieron al grupo Segurneo que se quedaran en 10 parejas. O un proyecto de elaboración de recomendaciones, o cuando se pidió al Segurneo que participara y difundiera la encuesta sobre el papel de los padres en el dolor neonatal. Esta encuesta y este estudio es a nivel internacional. También Segurneo ha ido revisando la guía farmacoterapéutica de neonatal. En el 2019 la revisó
y luego se ha revisado así mucho recientemente y está a punto de salir la última revisión, aquí este año, en el 2024. También se han generado así gráficas con medicamentos más comunes y consejos de dosis, dilución y vías de administración. Y luego, destacar que se ha trabajado en el efecto Corin, en la difusión, que el efecto Corin es básicamente que parte de la goma que hay en el vial puede acabar en el sistema del paciente que recibe la medicación. Esto es grave y en caso de adultos visiblemente no se ha visto en muchos de los casos que se le ha administrado y se ha visto que puede dar problemas de granulomas, embolización y también puede provocar alergia a látex en un futuro. Aquí lo que más se recomienda es usar agujas con filtro que sean del menor calibre posible y que a la hora de cargar se cargue con un ángulo de 45 grados. Sobre todo destacar que los eventos centinelas, que causan graves consecuencias, tienen que ayudar para servir para evitar futuros problemas. También Segurneo participó en las recomendaciones de NACER, las 5 recomendaciones. Dentro de sus miembros se utilizó el método Delphi y se llegaron las 5 recomendaciones. Luego, otras medidas de la SEN que tiene pues son la elaboración dentro de los miembros de la SEN de grupos de trabajo, y los grupos de trabajo se unen para hacer búsqueda de evidencia y hacen documentos de consenso. Por ejemplo, destacar Cuidados de la Piel, que ha hecho estos documentos de consenso, o el otro grupo que hay sobre los cuidados centrados en el desarrollo, este documento de consenso común del cuidado canguro, que está a punto de ser publicado. Se publicará en este año, en el 2024. Ya está elaborado, pero faltan los últimos detalles. Luego también se dan becas de investigación, a destacar la primera que se dio, que ya se está trabajando en ella, y se dio a un componente de la SEN que trabaja en el Hospital Universitario de Navarra, que ya lleva un tiempo desarrollándose, y la próxima, que aquí en el QR se puede ver toda la información, que hay de límite hasta el 30 de abril, animo a que se participe, y que es muy interesante. Y luego se están haciendo proyectos de investigación, como este de la prevalencia nacional de lesiones relacionadas con la dependencia de la población neonatal, a nivel de toda España. Luego, se hacen otros trabajos por los miembros de la SEN con otros equipos de trabajo, por ejemplo, el INCATIV pediátrico, que son indicadores de calidad de la terapia intravenosa. Aquí están un poco los resumidos, pues, que trata aspectos pues, como cómo se elige el catéter, cómo se cuida el catéter y minimización de riesgos asociados al catéter. Bueno, y como reflexión final, decir que la cultura de seguridad del paciente es básica para la correcta atención del paciente neonatal y sus familias, y esta va muy unida a la cultura de notificación en los centros sanitarios. Notificar de forma consensuada más y mejor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alicia. Menuda cantidad de cosas que se están trabajando. Y lo más importante, además de todo lo que se está haciendo y trabajando, es que se está haciendo desde diferentes profesionales de diferentes centros, con lo cual es una forma de unificar formas de actuación y además de expandirlo, ¿no? La siguiente charla se llama Información a la familia y atención a segundas víctimas. Y esta charla corre a cargo de Esther Sanz López, que es neonatóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y es secretaria de la Junta Directiva de la SENEO. Hola a todos, muchas gracias a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal por invitarme a participar en este webinario sobre seguridad neonatal. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la atención a segundas víctimas y la información a la familia tras el acontecimiento de un evento adverso. Bueno, ¿qué son las segundas víctimas? Pues se considera segunda víctima todo profesional sanitario que participa de forma directa o indirecta en un evento adverso y que queda traumatizado por la experiencia. Y una tercera víctima sería aquella organización sanitaria que puede sufrir un daño, ya sea de reputación o económico, como consecuencia de un incidente de seguridad del paciente. ¿Cómo de frecuentes son los acontecimientos de eventos adversos y de segundas víctimas? Bueno, pues en estudios realizados en Estados Unidos y Canadá
se vio que un 95% de los profesionales sanitarios en algún momento a lo largo de su carrera profesional bueno, pues viven de forma directa o cercana a un evento adverso. Y respecto a los médicos, pues que entre un 28 y un 57% reconoce haber cometido algún error con graves consecuencias también en algún momento de su carrera. En España, los estudios ENEAS y APEAS, que son dos estudios clásicos de seguridad del paciente realizados en adultos en población hospitalaria y de atención primaria, se observó que el 15% de los profesionales cada año se ve involucrado en un evento adverso. Y ya estudiando un poquito más de cerca el tema de las segundas víctimas, pues un grupo de estudios de segundas y terceras víctimas con un proyecto financiado con fondos europeos y con el visto bueno tanto del Ministerio de Sanidad como de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Sanidad, bueno, pues hizo un estudio y a partir de ahí desarrolló unas guías de actuación que veremos varias veces a lo largo de esta charla. Y bueno, pues hizo un estudio mediante un cuestionario online a 1.087 profesionales sanitarios en el que bueno, pues se les preguntaba sobre bueno, pues cómo habían, cuántos eventos adversos habían vivido y bueno, pues se vio que el 86% de los profesionales dijo haber sido testigo de un incidente en los últimos 5 años en su carrera profesional. Y bueno, un alto porcentaje de ellos, un 83%, habían notificado algún incidente y hasta un 60% había notificado en algún momento un evento adverso serio. Y en las conclusiones de este estudio hay dos conclusiones que a mí me parecen a la par, o sea, igual de importantes que de alarmantes, que son que 6 de cada 10 profesionales sanitarios han conocido la experiencia de segunda víctima, es decir, no es lo mismo vivir un evento adverso que quedar traumatizado por la experiencia. Y la otra conclusión importante es que los profesionales rara vez reciben entrenamiento o educación sobre qué estrategias pueden servir para afrontar esta experiencia de segunda víctima. Y es que una segunda víctima puede sufrir un impacto psicológico teniendo una reacción inicial con bueno, pues, emociones y sentimientos que pueden ir desde la ansiedad, la culpa, hasta la frustración, la tristeza, el insomnio, el revivir constantemente el suceso, experimentar miedo a las consecuencias legales o a la pérdida de reputación, tener dudas sobre la capacidad profesional y bueno, incluso tener falta de concentración o bloqueo emocional. Y si estas reacciones no se gestionan bien desde el principio, pueden llevar a cambios a medio plazo que impliquen, bueno, pues en un cambio en la actitud ante el trabajo, incluso abandono de la profesión o, bueno, pues ya el que se tenga una depresión o consumir sustancias nocivas o incluso conductas suicidas. Entonces, bueno, pues para atender a las segundas víctimas, dada la importancia, ¿no?, en frecuencia y en el impacto psicológico, este grupo de trabajo del que he hablado antes desarrolló una guía de recomendaciones para atender tanto a segundas víctimas como para ofrecer información adecuada a las familias y está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad de forma abierta para todos. Y además tiene una web específica que se llama segundasvictimas.es. Estos son pantallazos de la web que os invito a visitar, donde bueno, pues hay mucho material, desde cursos a posibilidad de contacto y de contar pues, experiencias de segundas víctimas. Entonces, bueno, ¿qué recomiendan? Pues que la primera actuación inicial cuando ocurre un evento adverso es determinar cuántas segundas víctimas hay. El adoptar una actitud positiva siempre, no culpabilizadora, ¿no? Bueno, pues llevándolo como desde el punto de vista de un fallo del sistema y no de un fallo personal, y que haya un profesional con perfil similar que sea capaz de apoyar. Es lo que se llama el equipo de primera línea. Y, por supuesto, ofrecer que estas personas que son las segundas víctimas no sigan atendiendo pacientes pues ese día o a lo mejor en los días siguientes. Este equipo de primera línea lo ideal sería tenerlo identificado, aunque no lo tenemos identificado en ninguno de nuestros servicios, ¿no? Cada servicio debería tener una persona voluntaria y capaz de ofrecer apoyo a la segunda víctima. Y esta persona debería tener ciertas habilidades de empatía, escucha activa, de capacidad de comunicación verbal y no verbal, y además debería ser una persona que tuviera tanto experiencia en el centro como experiencia en seguridad del paciente y ciertos conocimientos sobre la experiencia de segunda víctima para poder ofrecer el mejor apoyo. Entonces, bueno, los expertos lo que dicen es que pensemos todos a quién recurriríamos en el caso de convertirnos en segundas víctimas y probablemente esa persona tenga esas aptitudes. Una vez pasado el momento inicial es muy importante hacer un seguimiento. Parte de este seguimiento pues dependerá un poco del entorno más cercano, ya sea de compañeros con los que se tenga más confianza, amigos o familia, y otra parte va a depender de las instituciones sanitarias. Entonces hay que evitar desde el punto de vista del entorno más íntimo del paciente que esa persona se sienta, digamos, rechazada,
que tenga suficiente apoyo familiar, que siga manteniendo actividades físicas y de ocio, que tenga momentos para poder expresar sus sentimientos y sobre todo tendremos que estar ojo a visor si aparecen síntomas de alteración del estado de ánimo. Desde el punto de vista institucional, pues el hospital deberá valorar la necesidad de ver si esta persona necesita o no una baja laboral, de darle asesoría jurídica, de invitarle a participar o no, según quiera, en el proceso de información al paciente, a la familia, y también pues un poco de hacer un acompañamiento en la reincorporación al puesto de trabajo, puesto que estas personas pueden tener cierta inseguridad. Respecto a la información franca, no es, el concepto es que es un proceso, no es una conversación aislada, es un proceso por el que un evento adverso es comunicado por parte de los profesionales sanitarios al paciente o a los familiares. Esto es bueno para los pacientes o familiares en el caso de nuestros niños. ¿Por qué? Porque siempre que ocurre un evento adverso, sentimos la necesidad de saber qué ha sucedido, cuáles son las consecuencias, por qué se ha producido, qué medidas se van a tomar para minimizar las posibles consecuencias adversas que tenga sobre el paciente. Por supuesto, tienen derecho a recibir una disculpa y además se ha visto que el conocer las causas disminuye el estrés y además el invitar a participar a los familiares hace que mejore la calidad asistencial, ¿no? Toman parte activa en las decisiones y esto mejora también la relación asistencial. Pero si esta información no se da bien, es verdad que también puede generar alarma o desconfort y puede también provocar una pérdida de confianza en el equipo asistencial por parte de quien está recibiendo los cuidados, su familiar. Pero bueno, a pesar de estos contras que puede tener, aunque hemos visto que los pros lo superan, pues tenemos suficientes bases éticas y legales como para hacer esta información franca. Y es que estamos obligados por ley, por el respeto a la autonomía del paciente y al derecho del paciente a la información y a la participación en la toma de decisiones, que está recogida en todas las leyes que veis en la parte inferior de la diapositiva, por responsabilidad profesional, que está recogido también en nuestros códigos deontológicos, tanto del Colegio de Enfermería como del Colegio de Médicos. Y además las instituciones sanitarias y las agencias de calidad asistencial promueven el compromiso de las instituciones de transparencia y de la necesidad de informar a los pacientes incluso de los resultados no previstos, como pueden ser los de un evento adverso. Y entonces, ¿por qué tenemos estos obstáculos a la hora de informar? Bueno, pues porque por un lado el corazón nos pide no informar porque a lo mejor tenemos miedo o desconocimiento o nos falta habilidad o formación para informar, pero por otro lado el cerebro nos dice que las recomendaciones de los últimos años y que las políticas de nuestras instituciones es que debemos informar. Entonces, ya que debemos informar, pues hagámoslo de una forma estructurada. Entonces, para ello, os recomiendo nuevamente la guía de la que ya he hablado antes cuando he hablado de las segundas víctimas. Y os he puesto aquí también una de las muchas guías autonómicas, en este caso he puesto la de la Comunidad de Madrid, sobre cómo debe hacerse esta comunicación abierta a pacientes y familiares después de un evento adverso grave. Además, ya muchos hospitales tienen sus propios protocolos. Entonces, ¿qué dicen estas guías? ¿Quién debe informar? Bueno, pues debe informar el responsable clínico del paciente porque es la persona que es especialista en el proceso que padece el paciente y que va a saber cuáles son las consecuencias que el evento adverso ha podido tener en la evolución de la enfermedad y de la situación del paciente. Y lo ideal es que además haya otro profesional que sea conocido por la familia del paciente, ¿no? Pues para crear un poco más, que tenga más vínculo o confianza con la familia. Y respecto a si el profesional involucrado debe informar o no, bueno, pues depende. Este es un algoritmo en el que no voy a entrar, pero que básicamente dice que dependiendo de si el personal implicado muestra o no signos de segundas víctimas, pues que puede o no participar en la información y que cuanto más grave es el evento adverso, además del responsable clínico del paciente, se debe implicar también en la información a alguien del staff directivo, como puede ser alguien de la supervisión de enfermería o de jefes clínicos o incluso de dirección médica o de enfermería. ¿Y cómo se debe informar? Bueno, pues se debe informar siguiendo también una forma estructurada. Para ello, pues existen muchas técnicas para dar malas noticias. Una de ellas es la del acrónimo CANEP, ¿no? Que vamos a ir viendo a qué corresponde cada una de las iniciales. Bueno, pues para comunicar las malas noticias, lo primero es el contexto. Debe hacerse en un entorno privado y con el profesional sanitario preparado, ¿no? Que no haya improvisado y que esté calmado y en disposición de ofrecer una buena información. En la apertura, que es lo primero que tenemos que hacer y fundamental,
disculparnos y reconocer la situación como indeseada e imprevista. Además, debemos transmitir que la institución también está inquieta por la situación y que se va a abordar pues, un análisis y una toma de medidas, ¿no?, para que esto no vuelva a suceder. La narrativa va a ser que haremos una secuencia cronológica y objetiva de los hechos, no haremos elucubraciones. Y debemos permitir que los familiares expresen sus emociones. Debemos mostrar por nuestra parte empatía y estar dispuestos a recibir, pues a lo mejor, señales de enfado, de angustia, de rabia. Y finalmente cerraremos con un plan y resumen de lo acordado en el que diremos qué pasos va a dar el hospital y cómo se va a informar a la familia durante todo el proceso de análisis y de las medidas correctivas que se toman. Entonces, bueno, pues dentro de aquí hay unas pinceladas de qué debemos decir o no decir, pues no debemos nunca improvisar, por supuesto siempre hay que disculparse, explicar hechos objetivos, nunca establecer una causalidad, hacer referencia siempre a lo que ha pasado, no a las personas implicadas, evitar términos con connotaciones jurídicas y, sobre todo, explicar qué implicaciones clínicas y qué tratamientos vamos a poner para paliar en la medida de lo posible las consecuencias del evento adverso. Y luego, en una fase de seguimiento, pues estableceremos una pauta. La pauta que diremos, bueno, quién es el personal de referencia que va a comunicarse con la familia, a través de qué canal, si de teléfono, de mail, de entrevistas, cada cuánto más o menos nos vamos a comunicar, explicar cuáles son las medidas preventivas que va adoptando el hospital para que no vuelva a ocurrir. Evaluaremos que la familia efectivamente ha comprendido bien la información que le hemos dado y, por supuesto, registraremos, que las palabras se las lleva el viento, la información que hemos dado, la reacción de la familia en un documento que puede estar en la historia clínica del paciente o que puede estar custodiado pues, por alguien de supervisión o de jefatura, un poco de documento de seguimiento, ¿no? Y nada, ya solo por finalizar, unos pequeños mensajes para casa respecto a las segundas víctimas. Importante no culpabilizar, el apoyo personal e institucional y que no nos olvidemos del seguimiento de estas personas. Y respecto a la información franca a los pacientes, que debe ser objetiva, siempre pidiendo disculpas y, igual que en el caso de las segundas víctimas, un seguimiento no es una cosa que ocurre de forma aguda y que luego nos tengamos que olvidar de ello. Y siempre que hablo de seguridad me gusta terminar con unos mensajes muy rápidos y es que la seguridad es parte del trabajo, la seguridad es responsabilidad de todos y la seguridad empieza por uno mismo. Así que nada, me despido nuevamente dando las gracias y estaré encantada de atender a cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Ha sido súper interesante porque hemos estado hablando de los efectos adversos, de que el error es humano, pero las personas que cometen esos errores, que nos empecemos a preocupar de cómo están, de hacer un seguimiento, de cuidarlas. ¿Quién no ha tenido un compañero que le ha sucedido y lo mal que lo ha pasado, ¿no? Bueno, vamos un poquito justos de tiempo. Tenéis que disculparnos las pequeñas dificultades que hayamos podido tener con la tecnología. Entonces se nos ha reducido un poquito el tiempo para todo lo que es el debate, pero ahora pasamos la palabra a Isabel, nuestra compañera, que es la que ha estado gestionando la plataforma Slido, para que nos comente pues, las preguntas que han podido ir surgiendo de las personas que han estado en las presentaciones. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los ponentes que han participado en el seminario, porque todas las ponencias me han parecido muy, muy interesantes y bueno, de suma importancia para el cuidado neonatal. Y bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas que han estado realizando los asistentes a través del Lido. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es dirigida a Alicia. Alicia, ¿qué opinas de las centrales de preparación de medicamentos como estrategia para disminuir errores en la administración de medicamentos? Pues ¿me oís, verdad? Sí, sí. Pues opino que es una idea, me ha gustado el planteamiento de esta idea, porque se supone que estas centrales estarán aisladas y la gente se podrá concentrar bien para preparar los medicamentos. Entonces yo lo veo una idea muy buena. No conozco ninguna central, pero lo veo una buena idea. Muchas gracias, Alicia. La segunda pregunta es dirigida a José Manuel.
¿Qué opina de la incorporación de la simulación clínica neonatal respecto a la seguridad del paciente? Perfecto, pues súper útil realmente. Todo lo que sea formación, la simulación quizá es como el más exquisito, pero cualquier tipo de formación y la simulación clínica, que es poner a un profesional en un contexto que imite la realidad clínica, es súper útil. Y de hecho es la mejor tapadera de los agujeros de queso. Si recordáis el modelo de Rison, siempre que se hace simulación, los protocolos de los temas que se tratan seguro que van a existir y van a estar actualizados. Seguro que otro agujero de queso, que es el material inapropiado en un hospital que está sensibilizado con la simulación, no va a ocurrir eso. Conocimiento y habilidades suficientes, precisamente para eso se hace la simulación. Problemas de comunicación se potencia muchísimo el hablar en el equipo. O sea que lo veo súper positivo. No es la única manera, pero en general todo lo que sea formación disminuye. Formación y reactualización, porque el tema que nos pasa en todos los hospitales es que claro, hay personal nuevo con cierta pericia, médicos de guardia, residentes, MAUS, enfermería, cada X tiempo y que no sean muchos años deberíamos actualizar esa formación, sí. ¿Qué opina? ¿Cuáles son qué otros sistemas podríamos utilizar para aumentar esta seguridad en el cuidado neonatal, además de la simulación clínica? Pues seminarios, formación por ejemplo, de prevención de extubaciones no programadas, que es un problema muy importante en nuestras unidades neonatales. Y sobre todo actualizarlo periódicamente. Esto es clave, porque es que nos pasa con mucha frecuencia. Sí, este tema ya lo tratamos cuando miras atrás, hace 5 años hiciste un curso de formación, ya llegamos tarde, hay que hacerlo más a menudo. Siempre es mejor hacerlo cada 5 años que no hacerlo, obviamente, pero... Muchas gracias. Es decir, que la seguridad pasaría por un punto muy importante, que es la formación de los profesionales sanitarios. Me parece clave. Aparte, los cursos, además, tanto la simulación como la formación, han de ser divertidos, entre comillas, y hacer cursos divertidos con buen ambiente en el equipo, multidisciplinarios, o sea, incluir, por supuesto, a enfermerías, por supuesto, a las auxiliares, hacer simulacros de paro en la unidad neonatal, hacer simulacros de situaciones en sala de partos, me parece clave, o sea, es que los resultados mejoran. Hacer simulacros de escapes aéreos, de evitar extubaciones no programadas. Muy bien. Como comenta Miriam en el chat, a veces no somos conscientes de los errores cometidos, muchas veces también por la sobrecarga laboral que tenemos dentro del colectivo de enfermería. Incluso, bueno, pues estas consecuencias las trasladamos a nuestros compañeros en turnos posteriores. ¿Qué podríamos hacer ante todo esto? Un poco para concienciar a los profesionales sanitarios sobre los errores que cometemos y sobre la sobrecarga que luego puede suponer también para el resto de los compañeros. No solamente lanzo la pregunta a José Manuel, sino también al resto de los ponentes. Bueno, quizá, ¿no? Como dice el doctor Miguelet, la formación. Tener a los compañeros actualizados, grupo, respaldados también desde la organización, ¿no? Al final también seguridad no es de un día para el otro. Aquí hay un trabajo de hormiguita, de hormiguita, de hormiguita. Quizás seguramente lo primero que notificas son los eventos graves y poco a poco vas bajando el listón hasta que ya tienes la dinámica incluso de notificar a aquellos que ni siquiera se han producido, ¿no? Los casi errores. Es el futuro, ser proactivos. No notificar solo lo que pasa, sino lo que no pasa. Pero esto, como habéis visto en el cuadro, en el esquema que he presentado, son a lo largo de 10 años y la seguridad aquí empezaba antes. Por lo tanto, siempre concienciar, ver que notificar es positivo, que es una ayuda para sentirte en tu lugar de trabajo más seguro, porque eso quiere decir que la probabilidad de que tú cometas un error va a ser más baja si está todo preparado, ¿no? Entonces, poco a poco, esto no se empieza de 0 a 100, sino que esto es
¿no? Un pasito de hormiguita a hormiguita. Yo no sé si mis compañeros coinciden, pero sobre todo formación, estar abierto, ¿no? Líderes comprensivos y que entre todos se hace y con tiempo. Sí, yo creo que es fundamental que tengamos bien implantada la cultura de seguridad en nuestras unidades. Y eso no es que sean los referentes de seguridad, los frikis y locos que estamos detrás de todo el mundo. Venga, vamos a hacer esta formación, venga, notificar. No, sino que ya pues desde el liderazgo de la organización se sepa que la seguridad forma parte del trabajo. Entonces, que se hable abiertamente. ¿Que ha habido un incidente de seguridad? Por supuesto que se anime a notificarlo, pero que se hable con tranquilidad en los cambios de turno, en las sesiones clínicas, que los residentes, tanto de enfermería como de medicina, aprendan que no hay, por supuesto, ningún castigo, sino que todo lo contrario, o sea, que aprendemos todos de todos, o sea, difundir, yo creo, la cultura de seguridad es lo fundamental. Para ello, evidentemente, la formación, sin duda, pero eso, que sintamos que la cultura de seguridad ha llegado a todo el mundo, desde el personal de nueva incorporación hasta la persona que tiene 30 años de experiencia. Muy bien. Otra de las preguntas que nos plantean los asistentes, que está dirigida a Esther, precisamente, es si el Ministerio de Sanidad promoviese la investigación en seguridad neonatal a nivel nacional, ¿en qué tema concreto cree necesario enfocarla y cómo? Perdona, repite porque ha habido una parte que no he oído bien, he oído algo del Ministerio de Sanidad, pero luego no he... Sí, si el Ministerio de Sanidad promoviese investigación en seguridad neonatal a nivel nacional, ¿en qué tema concreto cree necesario enfocarla y cómo? Uf, qué difícil, no sabría. Bueno, probablemente por prevalencia, lo que pasa es que sobre esto se investiga más, iría por la parte de errores de medicación, pero bueno, a mí recientemente me propusieron además participar dentro de las estrategias de seguridad del paciente, que se va a hacer pues una, digamos, actualización de las estrategias de seguridad del paciente y proponían qué temas así pensábamos que podían ser importantes y a mí me preocupa muchísimo dentro de nuestras unidades neonatales, por un lado, la inclusión de las familias en la seguridad, que son una barrera fundamental. Entonces, cada vez les vamos dando más formación a los padres, pero bueno, yo creo que dentro de la parte de transparencia y de todo, creo que los padres también pueden y deben notificar y hacernos partícipes de lo que les preocupa a ellos en seguridad. Y otra cosa a la que probablemente no se le da importancia y quedaría para otro webinario y en el que estaría fenomenal también incluir a todo el personal de auxiliares de enfermería, son las dietas, los cruces de leche, que eso es un tema que hemos visto ya un iceberg en las presentaciones. Bueno, pues es que habría que hacer un iceberg como 20.000 veces más grande con los cruces de leche también. Entonces yo pues probablemente iría por esos tres temas: medicación, implicación de familia y seguridad de la dieta. Muchas gracias, Esther. Creo que has sido muy precisa en tu última frase con los elementos que debemos de tener en cuenta. Esta pregunta dirigida a Miriam. ¿Qué sistema de notificación utilizáis? ¿SYNAP? ¿Un sistema interno? ¿Se hace feedback informativo con el personal? Aquí en el hospital utilizamos un sistema interno a través de la intranet del hospital. También puedes acceder desde casa, o sea que puedes realizarlo en cualquier momento. Es voluntario, anónimo, no punitivo, y cuando lo recibimos en el área, luego, ¿no?, como he explicado, lo devolvemos a las áreas implicadas para que nos hagan una propuesta de mejora y que la puedan llevar a cabo también, ¿no? Lo que sí que hacemos, en los casos más complejos y tal, intentamos hacer difusión de estas mejoras que se han propuesto. Y luego, cada 6 meses y anualmente, hacemos un informe de cara a todo el hospital con todas las propuestas de mejora que desde los diferentes servicios nos han comunicado. Luego, para eventos adversos muy graves, ¿no?, centinelas o tal, lo que hacemos son las mesas de seguridad,
en la que implicamos a todos los profesionales que han estado, los convocamos, los invitamos a participar, a todos los profesionales que han estado implicados en ese evento tan grave, por ejemplo, para que puedan un poco explicar cómo se han sentido, su punto de vista, ¿no? Porque al final tú en un error ves el error, pero es que han habido muchas causas latentes y cada uno aporta como un granito de arena. Y luego estas mesas también se difunde todas las prácticas seguras que de ahí se derivan y todos los cambios que de ahí que podemos hacer a partir de esa mesa. De acuerdo, Esther, muchas gracias. Y tengo ahora una pregunta para todos los ponentes. ¿Creen que la informatización, monitorización, prescripción de medicación, registro de procedimientos, etcétera, reduce la incidencia? ¿Y en qué sentido? Bueno, sin duda mejoramos el proceso, pero también creamos unos errores añadidos, ¿no? Pero sin duda yo creo que es el futuro, tenerlo todo informatizado desde el sistema de dispensación de fármacos digital, ¿no? El Pyxis, que muchas unidades lo tienen, hasta que esté todo informatizado. Para mí es un avance. ¿No? Hay como muchas barreras, porque la parte humana al final podemos cometer errores. Las máquinas también, pero todas las barreras que vayamos añadiendo yo creo que es un plus. A tener en cuenta, sobre todo en medicación, ¿no? Que como decía Esther, es uno de los errores más comunes. Medicación e identificación. Sí, yo también pienso que, sobre todo para la medicación, es verdad que quitamos los... para los errores de medicación, sobre todo, yo creo que sí, que la parte de prescripción, de administración, el quitarnos las transcripciones, el que se nos vuelque todo a un programa centralizado que tengamos registro, las bombas inteligentes, ¿no? Tenemos muchísimo más control sobre los volúmenes, los límites de alarma, etcétera. Entonces, yo creo que toda esa parte está fenomenal. Por supuesto, la parte también de almacenamiento y de administración, digamos, individualizada, pues eso, los Pyxis, nosotros, por ejemplo, sí que los tenemos. Lo que pasa es que yo creo que a veces tenemos esa tecnología, pero, bueno, pues falta muchas veces aprendizaje sobre la tecnología o falta de tiempo, digamos, para saber hacer el uso idóneo de toda ella. Entonces, yo creo que lleva también una parte formativa, que, bueno, la informática normalmente siempre nos ayuda muchísimo, pero hasta que lo vamos implantando nos cuesta y a lo mejor en ese proceso de implantarlo en los centros es donde tenemos que dedicarle más recursos, pero sin duda yo creo que ayuda muchísimo. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros y también destaco ahí sobre... Alicia, no te escuchamos. Alicia. Ay, es que me echa a veces del sistema. Se ha perdido la conectividad. La conexión, sí. Se ha paralizado, sí. Nada, yo quería destacar que, pues que gracias a la informática ahí se ve mejor la prescripción y la transcripción pues, más clara, pero sí que es verdad que, como dice Esther, tenemos que aprender porque hay muchas veces que también puede generar errores. Pero yo creo que ayuda más. De acuerdo, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Voy a dar paso ahora a mi compañera Carmen, que nos va a leer algunas de las aportaciones que hemos recibido a través del chat. Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, primero de todo, dar las gracias a todos los participantes, que ha habido un montón de gente que ha asistido a este primer webinar. Ha sido todo un éxito, así que gracias a todos. Los que no han podido estar seguramente se podrán conectar en una grabación más adelante. Y a los ponentes también, me han encantado las ponencias, yo tampoco las había visto. Y hemos hecho un repaso histórico desde el principio con José Manuel, la verdad es que me ha encantado. Ha sido muy gráfico y luego nuestras compañeras, las dos enfermeras, también
han hecho mucho hincapié en la importancia de notificar los errores de medicación, que eso no siempre lo hacemos. Hasta ahora tenemos una cultura bastante, pues, bueno, en algunos sitios no somos tan partícipes de declarar, no se declara tanto como parece ser que se hace en otros sitios, y me parece súper importante porque es la primera piedra para poder actuar. Y bueno, sin más voy a dar paso a alguna de las preguntas que había en el chat. Es un poco genérica para los cuatro. ¿Qué recomiendan para promover la seguridad del paciente en la atención a domicilio o en la consulta privada de enfermería? No sé quién me puede responder esta pregunta. ¿Me escucháis? Sí, Carmen, ¿podrías repetir a domicilio? ¿Verdad? Sí. ¿Qué recomiendan para promover la seguridad del paciente en la atención a domicilio o en la consulta privada de enfermería? Pues al final yo creo que es el mismo sistema, ¿no? Estar formado, estar informado, motivar al personal, hacerlo ver una necesidad para él mismo y de cara al paciente. Al final es lo mismo, dar las herramientas para que en cualquier consulta, en cualquier área privada, la va a ser la misma formación. Sí, Sí, yo creo que totalmente también... Totalmente de acuerdo con Miriam, pero es que hay un poco la idea de que la seguridad del paciente es solo en los hospitales y en las UCIs, y me parece súper importante que hayas planteado esto, Carmen, porque en medicina primaria hay también muchos eventos adversos, quizá numéricamente no tan gravísimos como en la UCI, pero es que es un tema que en España está en mantillas absolutamente, empezando por los responsables de primaria. O sea, aquí la cultura de seguridad es muy importante, que los encargados, supervisores, jefes de áreas estén mentalizados, y es escasísima los profesionales que mandan en primaria, lo digo así críticamente, que tengan formación en este sentido. Sí, completamente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo creo que también lo que puede ayudar muchas veces cuando empiezas a abordar temas de seguridad es identificar los riesgos, ¿no? O sea, que simplemente por tu experiencia, pues todos podemos hacer un mapa de riesgos de dónde pensamos que están, pues por un lado, basado en lo que se describe en la literatura, pero probablemente habrá poca literatura sobre seguridad en atención domiciliaria, salvo, bueno, pues prevención de accidentes domésticos y poco más. Pero cuando hay poca literatura, bueno, pues todos podemos hacer un poco de lluvia de ideas sobre cuáles son los riesgos que podemos identificar así más fácilmente y probablemente pues empezar protocolizando pues algunas de las acciones que más frecuentemente se vayan a hacer pues en esa atención, pues ya sea en primaria o en una consulta privada o en domicilio, y bueno, pues identificar los riesgos y formar a la gente, o sea, que no haya ningún tipo de complejo, que la seguridad, vuelvo a decir, es parte del trabajo y una parte fundamental, tan importante o más que la medicación o la exploración o la historia clínica. Yo estoy de acuerdo también con lo que comentan los compañeros y destacar eso, que es lo que básicamente es como dice Miriam, es lo mismo, y que hay que hablarlo igual y declararlo igual y hacer pues eso, entre todos debatirlo y llegar a consensuar y luego extenderlo a otras unidades de otros centros de salud. Y en las unidades de enfermería lo mismo. Hay una mano levantada que no sé si quiere aportar algo, decir algo. Creo que se llama Margarita. Bueno, no sé, igual levantó la mano y no necesita decir nada. Bueno, yo decirle a Esther Sanz, me ha encantado su ponencia también. Me ha respondido a todas las preguntas que yo tenía planteadas para ella. La verdad es que ni que haya visto la ponencia con anterioridad. ¿Quién se reúne con la familia? ¿En qué momento? ¿Cómo transmitimos esa información? Porque es un momento delicado, supongo. Entonces, yo creo que, vamos, me has respondido a todas las preguntas, lo has hecho súper bien y
incidir en esa guía que tenemos, ¿no? Que está colgada en la web, de la que podemos echar mano, y yo creo que nos puede ayudar mucho en determinadas situaciones y para que sepamos manejarla de la forma más correcta posible. El error ya está hecho, el daño está hecho, pero hay que solucionarlo. Entonces, y tenemos que ir todos a una. Yo creo que es muy importante tener unas recomendaciones y una guía de la que poder echar mano todos. No sé si tienes algo más que aportar, Esther. Nada, yo solo decir que yo a esta guía llegué después de haber tenido que informar varias veces de algún evento adverso desgraciado y al leer la guía me di cuenta de lo fatalmente que lo había hecho. Porque, claro, muchas veces llegamos a hacer las cosas un poco según arte y, madre mía, me leí la guía y dije todo lo que hay que aprender. Había sido, bueno, años antes no existía esta guía y luego lo único que yo siempre que hablo de esta guía en cualquier charla o eso, me parece que no está suficientemente difundida. O sea, que es una cosa que igual que nos dan cursos de lactancia materna, que es fundamental y soy ferviente defensora, pero esta guía deberíamos conocerla todos y haberla leído alguna vez. O sea, yo creo que en el cuarto de guardia, por ejemplo, debería estar como las Biblias en las mesillas, en las películas americanas, en los hoteles, pues deberíamos tener esta guía allí todos a mano, porque en algún momento de verdad que os animo a leerla porque te da muchas respuestas, está muy bien organizada y está hecha por gente, bueno, pues como todos nosotros, o sea, pues con perfil asistencial que se ha visto, pues que está interesado por seguridad o que alguna vez se ha visto envuelto en algún tema importante de seguridad y a raíz de allí, pues han trabajado en el tema y la verdad es que es sencilla, accesible, gratuita, o sea que no hay excusa para no leerla. Muy bien, pues mira, yo le voy a dar paso a María José porque ya nos hemos salido de la hora, pero creo que está bastante interesante el chat. Simplemente quedarme con una frase que escuché en la charla de José Manuel, de que corremos más riesgos cuando entramos en un hospital que cuando subimos una montaña. Yo creo que eso es muy gráfico y creo que va a ser una frase que nos va a quedar a todos en la cabeza. Le voy a dar paso a María José. Sí, bueno, ya hay una pregunta que se ha quedado ahí en el tintero que la voy a hacer rápida y que decían que era para Miriam. Dice, a veces no somos conscientes del error cometido por la carga laboral. Incluso ven las consecuencias otras compañeras en turnos posteriores. ¿Qué hacer ante esto? Miriam, si quieres responder rápidamente. Hablarlo, siempre, comunicarse. Claro. Al final, ¿no? Comunicarse. Declararlo, ¿no? Miriam. Compartirlo, declararlo, exactamente. Dar conocimiento de esto para que se pueda, para no permitir que vuelva a pasar. Dar conocimiento, siempre, sin miedo. Siempre declararlo porque no tiene que hacerlo la persona que le ha pasado, sino la persona que lo detecta, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona, no tiene que ser el profesional, de una forma correcta, objetiva, sin culpabilizar, siempre dar conocimiento de que está pasando algo y eso ayudará a todo el equipo. Vale, pues paso a Leticia que comentará un tema ahora mismo. Sí, bueno, queríamos comentar que desde la web de la SEN, bueno, más que desde la web de la SEN, desde la SEN, como sabéis hay diferentes grupos de trabajo y entre ellos hay el grupo de ética, se ha creado el observatorio del mismo y justamente acaban de publicar un documento. Tenemos a Xavi ya en pantalla. Xavi, tienes la palabra para presentarlo. Mejor preséntalo tú, que eres uno de los autores principales. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Bueno, pues un placer. Soy el nuevo coordinador del grupo de ética y no os quiero quitar mucho tiempo. Solamente daros la enhorabuena. Me ha gustado mucho que he visto muchos aspectos éticos y cosas de la bioética. Y nada, no sé si voy más rápido si os comparto un momento la pantalla. No sé si lo veis. Sí, está cargando, sí. ¿Se ve? Sí. Pues nada, me imagino que ya os ha llegado este documento que hemos publicado. Sencillamente es para deciros, como ya sabréis,
ha habido un cambio histórico de Constitución española en el que hemos tenido un cambio en el término disminuidos de personas con discapacidad, y nosotros desde el observatorio esto no lo hemos querido dejar pasar y hemos hecho este documento de posicionamiento favorable en el sentido de, siempre hablamos mucho de todo el tema del desarrollo y neurodesarrollo, pero en cambio no hablamos mucho de lo que es la discapacidad, ¿no? Entonces, básicamente, era para que podáis tener aquí que nosotros desde la enfermería neonatal estamos a favor, que es una cuestión de derechos humanos que España ya ratificó. Y bueno, básicamente si os lo podéis leer, tenéis aquí pues nuestro posicionamiento. Y bueno, básicamente, como ya sabéis, no todos los recién nacidos pueden tener discapacidad, pero tenemos que pensar en aquellos en los que sí que pueden tener, ¿no? Y todas estas familias, durante el ingreso en la unidad neonatal, pues pueden estar solas, ¿no? Porque a menudo los profesionales no sabemos cómo transmitirles pues este tipo de información. Y por eso mismo, bueno, os recomiendo que leáis desde el nuevo cambio que ha habido a nivel legislativo, pero también este convenio que hubo internacional de personas con discapacidad, para que sepáis siempre que ya comienza a ser pertinente, depende de que recién nacidos que pueden tener algún tipo de afectación, pues que los padres empiecen a familiarizarse, pues que deben de conocer pues que probablemente tendrán a su recién nacido, en el que desarrollará pues, distintas patologías, pero que pueden saber que luego tienen unos recursos, ¿no?, para encontrarse en el mundo que les espera fuera de estas unidades, ¿no? Y bueno, pues nada más, no os quiero quitar más tiempo y nada, pues un placer. Gracias, Xavi. Ya solamente queda despedirnos, agradecer a todas las personas que se han podido conectar, a los ponentes, a todos los que han hecho posible este webinar. Y bueno, adelantaros que el siguiente será sobre el mes de mayo aproximadamente, ya os informaremos de la fecha. Y el tema seguramente será sobre lactancia materna, que es un tema de gran interés para, bueno, y muy beneficioso para todos nuestros pacientes. Pues que tengáis buena tarde y muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, buenas tardes.